Bienvenidos al curso de teoría de la medida de Lebesgue y en este caso vamos a continuar estudiando la clase Fubini que hemos llamado clase F, ¿ok? Recuerden que vimos en el video anterior que una función medible es de la clase F, medible e integrable en I, donde I estamos pensando el producto de dos conjuntos I1 y I2, este habita en Rn, este habita en Rm, ¿ok? Y decíamos que F perteneciente a LI es de la clase, es de tipo F, si para F pequeña es cierto el teorema de Fubini, ¿ok? Nosotros vamos a demostrar ese teorema, pero necesitamos varios lemas previos. Y el lema que vamos a demostrar a continuación es el siguiente. Sería lema número 2. Dice así: sea una sucesión de funciones fk, k igual 1 hasta infinito, perteneciente a la clase Fubini. Si la sucesión fk es monótona creciente y converge a f, o la sucesión fk es monótona decreciente y converge a f, y f es integrable en I, entonces el límite, o sea, la función f, también va a estar en la clase Fubini. ¿Ok? Esto es lo que vamos a demostrar a continuación. Primera observación es que solamente vamos a abordar el caso en que las sucesiones son crecientes, porque si tuviésemos este caso, el caso en que las sucesiones son decrecientes, bueno, simplemente basta con multiplicarlas por menos y estas van a converger de forma creciente. Entonces, nos vamos a concentrar solamente en un caso. El otro va a ser trivial después que demostremos esto. Entonces, bueno, lo primero que hay que mirar es que cada función fk satisface lo siguiente, satisface el teorema de Fubini. Entonces tenemos que el operador que a cada valor i asigna fk de xi es medible en I2 e integrable. En I2 para casi todo punto, vamos a ponerlo así, para casi, vamos a escribirlo, casi todo punto x, ¿ok? Con respecto a la variable x. También sabemos que para cada x, el operador que asigna a cada valor de x le asocia la integral de fk de xi de i con respecto a i sub 2, esto pertenece al E1, pertenece a L de i sub 1, ¿ok? Y es medible en i sub 1, ¿ok? Entonces, vamos a ponerlo por acá. Entonces, la integral sobre i de fk van a ser finitas. Ahora, sean z1, z2, zk y así sucesivamente, los conjuntos de medida cero, para los cuales las funciones fk no son integrables. Y consideramos la unión de esos conjuntos, sea z, la unión sobre k de los zk. Entonces, obviamente, que la medida de z va a ser 0. Y entonces, fíjense, cómo el límite
Cuando k tiende a infinito de fk de xy es igual a f de xy para casi todo x y para cada valor y, concluimos que f también va a ser una función medible. Además, las fk convergen de forma creciente a f por el teorema de la convergencia monótona. Si el valor x no está en z, f de k de x, y pertenece a L de I sub 2, ¿ok? Y ahora fijamos la función, vamos a llamarla phi sub y, como f1 de xy. Esta función está en L de I sub 2, ¿ok? Y además, phi sub y es menor o igual que fk de xy para todo k, ¿ok? Entonces, fíjense, esto implica, entonces, la integral sobre I sub 2 de f1 de xy de y va a ser menor o igual, y vamos a obtener una cadena de desigualdades, va a ser menor o igual que la integral de f2 y así sucesivamente. Bueno, pongo de una vez menor o igual que la integral sobre I sub 2 fk de xy de y, porque recuerden que estas son crecientes. Y entonces, por lo tanto, el límite cuando k tiende a infinito sobre de las integrales sobre I sub 2 de fk de x, y de y va a ser exactamente la integral de la función f de xy de y. ¿Ok? Tenemos eso. Ahora, si llamamos f mayúscula fk de x, ojo, no la confundan con la clase, ¿no? Si fk de x es la integral sobre I sub 2 de fk pequeña de x y de y f de x, denotamos f de x como la integral de nuestra función f pequeña, acá de y otra vez, entonces nuevamente por las propiedades de f pequeña tenemos que f1 de x es menor o igual que f2 de x y así sucesivamente fk de x. ¿Ok? Volviendo a aplicar el teorema de la convergencia monótona, pero ahora estamos aplicándolo a la sucesión fk grande, tenemos que fk converge a f, ¿verdad? Y para aplicar esto, tenemos que observar que f1 de x, por ejemplo, no es otra cosa que la integral sobre I sub 2 de f1 de xy de y. Y si definimos phi de x como f1 de x, esto está en L de y sub 1. ¿Ok? Además que phi sub x
va a ser menor o igual que fk de x, ¿cierto? Por el comportamiento de la sucesión. Luego, vamos a obtener que la integral sobre i sub 1 de fk de x va a converger cuando k tiende a infinito a la integral sobre i sub 1 de f de x. Aquí si quieren de x, acá fk de x de x. ¿Ok? Esto converge a esto. Pero este último límite que estamos expresando aquí, implica lo demás, o sea, lo cual implica que la integral sobre i sub 1, la integral sobre i sub 2 de las funciones fk de xy de y de x van a tender, cuando k tiende a infinito, a la integral sobre i sub 1, la integral sobre i sub 2, f de xy de y de x. Y con eso entonces tenemos demostrado nuestro lema, que es un lema bastante técnico y bastante extenso, ¿no? Ahora vamos a comenzar a enunciar y a demostrar un tercer lema, que también va a ser útil para estudiar las funciones o para estudiar el teorema de Fubini. Y ese es el lema 3. Si E es un conjunto de tipo G delta, esto es, es decir, recordamos que conjunto G delta es un conjunto que se expresa como la intersección desde k igual 1 hasta infinito de unos ciertos g sub k, y que g sub k abiertos y la medida de los g sub k finita. Entonces, este lema nos dice que la función característica de E también satisface las propiedades, o sea, satisface el teorema de Fubini. ¿Ok? Este es un lema extenso. Voy a iniciar la demostración en este video y muy probablemente necesite terminarla en el próximo. Pero vamos a irlo haciendo porque es un lema que se va abordando por casos. Entonces comenzamos la demostración de este lema. Demostración. ¿Ok? Entonces, primer caso. Primer caso, supongamos E abierto y acotado. Entonces, E se puede expresar, por ejemplo, como el producto de dos conjuntos J1, J2, y la medida de E no va a ser otra cosa que el producto de J1 por la medida de J2. Como E se expresa así, el producto va a ser, la medida del producto es el producto de las medidas. ¿Ok? Sea X perteneciente a Rn un valor fijo y arbitrario. ¿Ok? Entonces, lo primero que hay que verificar es que la aplicación que a cada valor i le asigna este valor, o sea, esta aplicación que a cada valor i lo asocia a la función característica del conjunto, esto es, vamos a decirle así, es integrable. Eso es lo que hay que ver. ¿Ok? Entonces, para ello, la idea es la siguiente. Se expresa Rn como J1 unido con su complemento. ¿Ok? Si X está
en J1, entonces la aplicación que a cada y le asigna la función característica de x, y va a tener los siguientes valores. Vamos a ponerlo aquí. Permítanme bajar un poquito. Que a cada y le asigna esto, va a tener los siguientes valores. Va a ser igual a ¿qué cosa? A 0 o a 1. Va a ser 0 si x, y no pertenece a E. Y 1 si x, y pertenece a E. Ahora, por aquí, x, y no pertenece a E si y solamente si y no pertenece a J2. Y x, y pertenece a I si y solamente si y pertenece a J2. ¿Ok? Entonces, luego, para todo i perteneciente a J2, la función característica de x, y va a coincidir con la función característica de J2 evaluado en i. ¿Ok? Tenemos eso. Por otra parte, si x no pertenece a J1, entonces la aplicación, vamos a escribirlo así, entonces la aplicación que a cada y le asigna la función característica de E evaluado en x, y va a ser igual a 0. ¿Ok? Y esto va a ser igual a 0 para todo i perteneciente a Rm inclusive. Así, en este caso, la función característica va a ser idénticamente igual a 0. Y esto implica, permítanme borrar acá, esto implica que la integral sobre Rm de la función característica de xy de i va a ser igual a la integral sobre Rm de la función característica de J2 evaluado en i de i, y esto no es otra cosa que la medida de J2 que tiene que ser finito, que es finito. Por lo tanto, ya para terminar este caso y este video, por lo tanto, la aplicación que a cada x le asigna ahora la integral sobre Rm de la función característica de x, y de y va a ser igual a ¿qué cosa? Voy a escribirlo aquí abajo. Aquí iría la llavecita, pero esta llavecita la traslado para acá por razones de espacio. Va a ser igual a ¿qué cosa? A la medida de J2. Medida de J2 si x pertenece a J1, ¿verdad? Y 0 si x no pertenece a J1. Tenemos eso. Pero además, voy a borrar, tenemos que entonces esta integral, la integral sobre Rm de la función característica xy de y va a ser igual, lo escribo aquí abajo, a la medida de J2 multiplicado por la función característica de J1 de x. ¿Ok? Teniendo esta identidad, podemos ir concluyendo este caso de la siguiente manera. Entonces, la integral sobre Rm de la función característica de xy de y de x va a ser igual a la integral sobre Rn
la medida de J2 por la función característica de J1 evaluada en X de X. Esto es una constante, esto va a ser medida de J2 que multiplica a la integral sobre Rn de la función característica de J1 de X, y esto no va a ser otra cosa que la medida de J2 por la medida de J1, que son finitos, porque es un conjunto abierto y acotado, ¿ok? Y entonces, en ese caso, tenemos que esta función es integrable. Bueno, en el próximo video continúo con la demostración de este lema en el segundo caso, en donde vamos a suponer que el conjunto E es un conjunto en la frontera de un rectángulo en Rn más m. ¿Ok?